Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinario organizado por Suministros Orduña. En esta ocasión vamos a presentar junto con Canadian Solar sus nuevas gamas de paneles fotovoltaicos HiQ y Big HiQ series 5 y 6, que recientemente las han presentado a nivel mundial. Para ello contamos con Marco Belandi, Sales Manager KiaCom, y Christian Camps, Product Manager en Canadian Solar. Cristian nos va a hablar un poco de las características, la eficiencia, potencia de estos nuevos paneles, así como las fechas de disponibilidad. Recordaros que podéis hacer vuestras preguntas en el chat, de manera como lo venimos haciendo en webinarios anteriores, en la parte derecha de vuestras pantallas, y las responderemos todas al final, o si hay alguna que merece la pena intervenir a Cristian para hacerla, la haremos durante la presentación. Para las preguntas también cuento con la ayuda de mi compañero Javier Gutiérrez, responsable del departamento técnico, así que os invitamos a transmitirnos todas porque entre Marco, Cristian y Javier os podremos dar solución seguramente a todo. Aprovechamos la participación de Cristian, que no siempre podemos contar con él y es un privilegio, así que te agradecemos mucho, Cristian, la disponibilidad para este webinario para los clientes de Suministros Orduña. Comentaros que esta grabación y la presentación os la haremos llegar en los próximos días, que disfrutéis y aprendamos todos mucho. Sin más, Cristian, pues te doy paso y comentar que durará entre 30 y 45 minutos y espero que disfrutéis. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Buenas tardes a todos. Espero que el horario no os pille de sobremesa y con el calor de agosto en España es un poco difícil. Así que vamos a intentar hacerlo bastante dinámico, que no nos quedemos dormidos en ningún momento. Antes de empezar, quisiera comentar un tema, y es que nosotros como Canadian Solar, como fabricante y en general todos los fabricantes, estamos ahora mismo en un momento de cambio en lo que se refiere a lo que son las tecnologías de los productos. Si estáis atentos a lo que son las noticias de la fotovoltaica, seguro que habéis visto muchísimos anuncios para paneles que están llegando ahora en este año o el año que viene, y Canadian Solar no es una excepción. La razón de todo este cambio no es una razón mala, es una razón bastante buena. Y es que hemos llegado a un punto en el que hay tecnologías nuevas que están entrando a producción y esas tecnologías mejoran los productos bastante. No los mejoran en un sentido negativo, de decir que el producto anterior fuera menos bueno, sino en un sentido muy positivo, y es que estamos con tecnologías que aumentan mucho la eficiencia, la potencia por panel y cosas como la fiabilidad. Así que vamos a entrar a ello y un poco al detalle técnico también. Un momento. Ahora funciona. Perdonad que las diapositivas están todas en inglés. Al final, cuando se preparan estos contenidos, se hacen de una forma internacional y para asegurarnos de que estén correctos no podemos traducirlos a todos los idiomas. Pero bueno, evidentemente tenemos mucha gente en Canadian Solar que habla castellano y cualquier duda, no hay ningún problema y no hay ninguna barrera del idioma. En cuanto a los productos, nosotros tenemos una tendencia que hemos visto, que es que todos los módulos están aumentando de eficiencia. Esto es algo que lleva años sucediendo y a la izquierda podéis ver las tres curvas que describen las mejoras en eficiencia a nivel de célula de las tres tecnologías más importantes que existen hoy en día, que son el PolyPerc, el CAS Mono, que es un tipo de PolyPerc, y el MonoPerc. Estas tres tecnologías que nosotros tenemos en portfolio y que prácticamente todos los fabricantes tienen, llevan aumentando en cuanto a potencias durante los últimos años a un ritmo de más o menos 5 a 10 vatios por año. Entonces es bastante curioso y bastante interesante que cuando miramos paneles que son hechos este año, el 2020, en por ejemplo Poly, vemos unas potencias de salida que hace 2 años ni siquiera los monoper llegaban a ellas. Entonces es una carrera clara por tener paneles más y más eficientes y de más y más potencia. Pero no solo existe esta tecnología PERC, tanto en mono como en poly, que es la habitual hoy, sino que existen otras tecnologías en el mercado que compiten con ella. Pero, sin embargo, como os he dicho antes, estos poly mono PERC son más o menos el 90-95% de los portfolios de los fabricantes grandes. ¿Por qué es esto? Es porque hay otras tecnologías, por ejemplo, TOPCon o Heterojunction, que son lo que veis en la parte derecha de la pantalla. Estas tecnologías prometen y entregan unas eficiencias o unas energías por kilovatio pico mayores,
pero hoy en día cuestan más, cuestan mucho más. Entonces lo que sucede es que el equilibrio entre un coste más alto y unas prestaciones más altas en estos momentos está claramente del lado de las tecnologías PERC y no del lado de estas tecnologías que tienen más eficiencia, pero cuesta mucho más. ¿Qué sucederá en el futuro? Pues nadie lo sabe. El ejemplo 2020 es el año ejemplo que dice que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero lo que está claro es que es posible, es incluso probable, que de cara al 2021-2022 alguna de estas tecnologías innovadoras, TOPCon o heterojunction, entren a lo que es el mercado más global y tengáis paneles con todavía más potencia de los que hay hoy. En cuanto a la eficiencia, no solo se mejora la eficiencia de célula, que es, digamos, la parte central. Las células son el efecto fotovoltaico. El resto es cristal, backsheet y aluminio para el marco. Pero también podemos subir la eficiencia haciendo cosas con el resto del panel. Y lo que hacemos y lo que hemos implementado para todas nuestras líneas nuevas de producto es reducir la distancia de una célula a la otra. En cuanto a distancia entre células, hay básicamente en la industria tres posibilidades. La primera es unos 2,5 milímetros entre células, eso es el estándar, eso no es nada nuevo, es lo que ha habido toda la vida. Luego lo que se le llama paved o no sé cómo se le llama en castellano, que es una distancia de menos de 1 milímetro entre célula y célula, nosotros 0,7 milímetros. Y luego existe la opción de poner una célula ligeramente por encima de la otra. En inglés le llaman overlap o le llaman shingled. Y esto lo que significa es que no existe ningún espacio entre células. De una forma obvia, lo que afecta a la eficiencia mejor es poner las células ligeramente encima una de la otra, porque ya no hay espacio entre células y no se pierde nada. Sin embargo, esto tiene un efecto, que es aumentar la eficiencia, pero otro efecto, que es reducir la potencia del panel. Un panel hecho con las mismas células, hecho con paved, es decir, con las células cerca unas de las otras, pero con un espacio, y el mismo panel hecho con shingle, es decir, con células un poco una encima de la otra, el panel que tenga las células una encima de la otra será más corto, tendrá una eficiencia más alta, pero tendrá una potencia nominal más baja porque una célula está haciendo un poco de sombra a la otra. Esto es un efecto que, bueno, se puede elegir de una forma u otra y nosotros, viendo cómo es la demanda del producto, hemos decidido hacer distancia corta entre células, pero con distancia, porque pensamos que es más interesante tener paneles con más potencia de salida que paneles 2 o 3 milímetros más cortos. ¿Cómo hacemos esta distancia entre células más pequeña? No simplemente juntando las células, sino que hay que innovar un poco en la interconexión. Lo que nosotros hemos hecho es una tecnología que se llama HTR, que significa Heterotype Ribbon, es decir, una cintilla de conexión entre células de tipo heterogéneo. Y lo que significa es que la forma de la conexión entre células, de esta cintilla que conecta eléctricamente las células, es diferente si estamos hablando de encima de la célula. En este caso, esta cintilla es muy circular para que la luz que entra, si no entra directamente en forma vertical, rebote dentro del panel y tengamos energía. Es decir, ópticamente es beneficioso hacerlo circular y no plano, pero cuando estamos hablando de lo que atraviesa de una célula por encima a la parte por debajo de la siguiente célula, esta cintilla toma una forma más aplanada para poder pasar correctamente en esta distancia entre células más corta, 1 milímetro o menos, en vez de 2,5 milímetros. Esta es la parte aquí que podéis ver en la pantalla. Con esto lo que conseguimos es subir la eficiencia del panel sin tener que modificar las características fotovoltaicas del panel. Para aumentar la potencia de los paneles, la otra cosa obvia, esto aquí no estamos hablando de tecnologías para poner al hombre en la Luna o en Marte, es o hacer las células más grandes o aumentar el número de células. Aquí en esta diapositiva estáis viendo los tamaños típicos de célula. Estos son desde 156 milímetros hasta 210 milímetros y también el número de células habituales en un panel fotovoltaico, que va desde 48, los más pequeños o los más antiguos, hasta 78 células. Entonces tenemos toda esta variedad de posibilidades para combinar de tamaño de células.
¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a elegir un tamaño de panel bastante a nuestra propia elección, combinando el número de células y el tamaño de estas. ¿Qué significa esto exactamente para Canadian Solar? Los paneles clásicos, y me parece un poco extraño llamarles clásicos porque solo llevan 3 años en el mercado, son los paneles Q-Module. Es el Q-Power y el Q-Max. Y entonces estos tienen células de 156 milímetros. Este es el tamaño habitual que ha habido durante más de 15 años en la célula. ¿Qué pasa? Que hay un avance en el cual se utilizan para nuestro Q5, que es la quinta iteración, la quinta generación de los módulos Q, se utilizan células un poco más grandes, de 158 milímetros, y completamente cuadradas también para mono, para aprovechar la eficiencia al máximo. Este es digamos, la primera innovación que podemos hablar de ella en cuanto al tamaño de células. Esta diferencia es muy pequeña y esto nos permite utilizar las mismas máquinas de producción de células que para 156 milímetros. Y si os fijáis, de Q a Q5 es un cambio de tamaño de célula muy pequeño. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos del High Q y el High Q5, el tamaño de célula se mantiene en el mismo tamaño, 166 milímetros, que es el tamaño hoy en día estándar en la industria, donde casi toda la producción de células se hace en este tamaño. Y es bastante mayor, evidentemente, que el antiguo. Nosotros fuimos la primera empresa que introdujo en producción masiva la célula de 166 milímetros y lo hicimos en octubre del 2018. Es decir, tenemos ya, pues dentro de poco van a ser 2 años de producción en masa de los Haiku. El Haiku 5 utiliza las mismas células. El Haiku 6 o Haiku 6, que es el próximo desarrollo, hoy presentamos el 5 y el 6. El 6 es que es el que viene el primer trimestre del año que viene, ya utiliza células de 182 milímetros, es decir, todavía mayores. Y hablando de cantidad de células, os podéis preguntar cuántas hay. Pues normalmente se han hecho 60 células para tejados o instalaciones más pequeñas porque el panel es más manejable y 72 células para los paneles para instalaciones más grandes, porque son menos paneles para la misma potencia y ahorramos un poco de tiempo de instalación y de materiales, teniendo la misma eficiencia generalmente un producto comparado con el otro. Esta forma de distinguir entre aplicaciones más pequeñas y más grandes continúa en la línea de producto Haiku, donde tenemos lo que llamamos el Haiku L de 60 células y el Haiku W de 72. A partir de ahora, mirando hacia el futuro, siempre que veáis un W en el nombre del producto de Canadian Solar serán 72 células. Y si veis un L o un K son 60 células. El K es el panel antiguo, voy a llamarlo ahora antiguo, el que está ahora mismo en producción, pero poco a poco va a ir desapareciendo, que es en este modo el Q-Module. Pues ¿cómo es la evolución? La evolución es que estamos viendo que es muy probable que los clientes, como vosotros, estéis siempre buscando paneles de más potencia. Y hemos considerado interesante hacer unos puntos intermedios entre 60 células y 72 e incluso hacer paneles que tengan más de 72 células. Por este motivo, el Q5 lo vamos a hacer con 78 células. Es decir, este es un panel más largo para aplicaciones industriales, para grandes plantas, que mide, ya lo veréis, lo ponemos ahora en pantalla, 2 metros 16 de longitud. Es decir, es bastante más largo que un modelo normal, que son 2 metros, es bastante más largo incluso que un Haiku, que es 2 metros 10 de longitud. Entonces, con 78 células aumentamos la longitud del panel y añadimos potencia. Con 66 células estamos introduciendo el Haiku 5, el Haiku 5. Es decir, si veis aquí el Haiku 5 aquí escrito también con 78 y aquí con 66, podéis inmediatamente interpretar correctamente que lo que hemos hecho con la quinta generación es juntar las células una con otra y aumentar una fila más de células. De esta forma conseguimos paneles de unas dimensiones diferentes, pero paneles de mucha más potencia. Es decir, el panel, entre comillas, pequeño va a tener también más de 400 vatios y el panel grande va a ir de 450 a 500 vatios. Ahora veréis las potencias de salida. Y este tipo de trend, este tipo no de moda, pero de tendencia, en cuanto al diseño de los paneles, nos parece y estamos viendo que se está generalizando y es a donde va el mercado. Es decir,
a tener paneles de bastantes tipos de tamaños diferentes para elegir, dependiendo de vuestra aplicación, pero teniendo siempre el ojo puesto para grandes plantas en paneles más y más grandes, con límites. Y ahora vamos a hablar exactamente de esto. ¿Por qué surgen estas tendencias? Pues quiero poneros un poco en contexto. Yo llevo ahora 15 años en la fotovoltaica, he tenido que pensar, desde el 2005, y en aquella época, hasta 2010 más o menos, lo que se llevaba, lo que era la tendencia era hacer paneles pequeños, para que fueran manejables. La razón de esto es que en aquella época, excepto el mercado español, que era ya diferente, lo que sucedía es que los dos mercados más grandes eran el japonés y el alemán, y los dos mercados esos se basaban en instalaciones sobre techos de casas. Es decir, tejados muy pequeñitos, muy complejos, con chimeneas, con ventanas en el tejado, que en Alemania es muy típico, y tejados extremadamente pequeños e irregulares en Japón. Y ahí un panel pequeño con mucha eficiencia pues gana. Sin embargo, a partir del 2010, con la bajada tremenda de precios que hubo en aquellos años, los paneles se utilizaron más y más para sistemas de gran tamaño, que es el mercado clásico español también de toda la vida, desde el 2007 más o menos. Estos paneles, cuanto más grande mejor, no es solo por el tamaño, que sea grande no nos da nada, lo que significa es que con la misma tecnología, cuanto más grande, más potencia hay en cada panel. Entonces, pues si tenemos que instalar 1 megavatio, pues habiendo más potencia, son menos piezas, menos tiempo de instalación, menos grapas, menos tornillería, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que esta tendencia de aumentar el tamaño de los paneles se ha acelerado. Y si antiguamente estaba limitada por el hecho de que hasta más o menos 2018 el tamaño de las células no podía aumentarse mucho porque no existía la maquinaria para hacer células más grandes, a partir del 2018, cuando empezamos a hacer de 166 milímetros, digamos que se abrieron las compuertas y se empezó a pensar libremente cuál es realmente el tamaño óptimo de un panel fotovoltaico. Porque si extendemos la idea de hacerlos más grandes, ¿dónde paramos? Un panel de 5 metros de largo por 4 de ancho, eso es absurdo. Empezando porque no hay cristal que aguante eso, pero tampoco se podría instalar. Entonces, este año ha sido el año en el que los fabricantes, nosotros específicamente, nos hemos planteado la pregunta, ¿cuál es el tamaño perfecto? La respuesta es, no existe un tamaño perfecto. Existe una variedad de posibilidades donde vosotros como clientes elegís lo que mejor os convenga. Sin embargo, esta respuesta tiene un valor cero, porque ¿qué significa eso? Nada. Sin embargo, se puede ajustar un poquito más esta respuesta. Hemos visto que para aplicaciones en sobreseguidores, es decir, instalado en tierra, sobre seguidores, los diseños actuales de seguidores, tanto 1P como 2P, están optimizados normalmente hasta una longitud máxima de 225 centímetros de panel. Si tenemos paneles más largos, muchas ocasiones, casi siempre, van a requerir un rediseño del tracker. Esto suele costar bastante dinero y la pregunta es si nos vale la pena. La respuesta es normalmente no. Es decir, vamos a tener ahora mismo, y lo veréis, dos líneas principales de producto con paneles de 225 centímetros de largo. Sin embargo, es erróneo pensar que todas las instalaciones van a usar 225 centímetros de longitud. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, existen instalaciones fijas donde da igual que tenga más longitud. Y ya veréis que tenemos un panel más largo. Y también es un poco erróneo, es un poco ilusorio imaginarse que todas las instalaciones estarán en sitios tan convenientes que la presión del viento nos va a dejar llegar a 225 centímetros sin tener que reforzar mucho el tracker. ¿Qué significa esto? Que en un sitio de mucho viento, sobre todo para configuraciones 2V, pero también para algunas 1V, vais a necesitar, a la hora de hacer un diseño optimizado al coste, probablemente paneles más cortos de 225 centímetros. Y la solución para todo esto es tener varias líneas de producto para dejar a la elección del cliente, dependiendo de las necesidades del sitio, cuál es el producto que mejor conviene. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora quiero hablar muy rápidamente de las líneas de producto porque ya las he introducido.
Tenemos el Q5, es decir, la quinta iteración de Q. Este Q5 lo que hemos hecho, si recordáis, es añadir una fila de células al panel ya más grande, ese panel de 2 metros que teníamos, y nos llega a 2 metros 16,8. En anchura estamos hablando de lo mismo, menos de 1 metro. Es un panel que tiene en torno a 440 vatios y quiero deciros ahora que para el resto de la presentación las potencias que estoy nombrando no son potencias de estilo marketing. Llegamos a 600 vatios en algún momento en 2022. No. Estamos hablando que todas las potencias que estáis viendo aquí os las estoy dando como potencias medias en el momento de introducción del panel. Es decir, que ya podéis planear con esas potencias como la potencia típica. Y a lo largo del tiempo, después de un año, serán 5 o 10 vatios más, etcétera, etcétera. Es decir, intentamos aquí una visión muy realista. ¿Cuál es el siguiente producto? Es el Haiku 5. Si el Q5 viene del Q, que es el panel de 2 metros de largo y 1 de ancho, el Haiku 5 viene del Haiku. Es el panel de 2 metros 10 por 1 metro 5. Es el panel que estamos vendiendo gigavatios y gigavatios, que es nuestro panel normal, el que va a todas las plantas actuales. Pues este panel, el Haiku 5, tenemos el de 66 células, equivalente al de 60 células, pero con una fila más, y el de 78 células, que es como 72, pero una fila más. Tengo que deciros que estamos planteándonos si en el mercado europeo vamos a introducir el de 66 células. Lo vamos a hacer, pero no sabemos si lo vamos a introducir en el mercado europeo. Esto es una decisión que estaremos tomando próximamente, pues para a veces simplificar un poquito el portfolio, porque esto es un panel de 1,90 m y teniendo paneles de 2 metros a lo mejor no interesa tanto. En todo caso, aquí veis que nuestros paneles tienen todos mucho más de 400 vatios del Haiku 5, incluso el pequeño, y el grande nos vamos a potencias medias de 490 vatios en monoperc. Eso significa que desde el principio va a haber containers de 500 vatios de este producto. Es nuestro primer panel que llega a 500 vatios y está basado en tecnología que ya estáis viendo hoy. Y este es el panel, miradlo aquí, 2,25 metros de longitud. Este es un panel que pensamos que si se van a utilizar en trackers, este va a ser el panel tipo, el panel al cual, si fuera mi instalación, yo iría inmediatamente a planear con este. Y hablando un poco más en el futuro, pero no mucho más, hablando ya del primer trimestre del año que viene, es el Haiku 6. El Haiku 6 o Haiku 6 en castellano es un panel enfocado clarísimamente para grandes plantas. Es decir, tiene dos tamaños, el grande y el gigante. Lo digo así un poco en broma, pero estamos hablando de que el tamaño normal es 225 centímetros, tiene una W, es decir, 72 células, y llega a 225 centímetros. 1,13 m de ancho, es decir, gana dimensión en todas gana milímetros en todas las dimensiones. Y para este tenemos también un panel de 2,43 m que está optimizado o bien para instalaciones fijas sobre tejados grandes, o bien para la próxima generación de trackers que ya acepten, pensamos sobre todo en tipo 1V, el tracker 1V, pero es posible también en 2V, está bien reforzado y bien diseñado, será la nueva generación de trackers que acepten paneles más grandes. En cuanto a cuál es el óptimo, siempre hay mucha discusión y no hay una respuesta clara, porque al final, cuando vosotros tenéis un tracker, dependiendo de la longitud del panel, cuanto más largo sea, más fuerza requiere del tracker. Es decir, todos los componentes del seguidor van a tener que estar más reforzados. Y llega un momento en el que ahorrarse metros de seguidor no compensa si lo que estamos haciendo es tener que usar materiales mucho más caros para esos menos metros de seguidor. Es decir, con un panel más largo podemos tener, no sé, 100 metros de seguidor en vez de 110. Muy bien, ahorramos con el coste de seguidor. Pero si el seguidor por metro longitudinal de seguidor nos cuesta un 15% más, como solo ahorramos un 10% de longitud, estamos perdiendo. Estamos perdiendo costes, es decir, nos saldría más caro. Esto significa que va a ser una discusión constante con los fabricantes de seguidores para ver para cada proyecto específico cuál es la longitud que mejor se adapta. Se acabó lo de utilizar un solo panel que va a servir para todo. Eso
Por suerte o por desgracia, son tiempos pasados, ahora tenemos que ajustarlo mucho más y para eso tenemos un portfolio, que con esto hemos llegado al final de los nuevos paneles, bastante más amplio. En la segunda parte de esta presentación, muy corta, quiero hablaros de las tecnologías que estamos incluyendo para conseguir que un panel tan grande tenga mucha fiabilidad también. Lo primero es un cambio completo a multibusbar, es decir, tenemos 9 o 10 busbar en vez de 5. Esto mejora cosas como los microcrack y la performance. No es demasiado nuevo, así que voy a pasar rápidamente a lo siguiente. Lo siguiente es bastante más importante, de hecho, para mí como tecnólogo, es lo más importante de las cosas que hacemos con paneles de altísima potencia. Y es que nosotros tenemos para todas las células que nosotros fabricamos un proceso al final de la fabricación que se llama CSIR, que es hacer test de infrarrojos a cada una de las células para comprobar la homogeneidad del efecto fotovoltaico en la célula. ¿Por qué hacemos eso? Os preguntáis. Porque puede haber dos células que tengan la misma potencia, incluso la misma corriente y voltaje, que normalmente irían juntas en un panel y se instalaría ningún problema, que si una tiene un efecto fotovoltaico que no es homogéneo en toda la célula, lo que puede suceder es que cuando esa célula esté en un panel que está sometido a cualquier tipo de sombra, en esa célula va a haber una disipación concentrada en aquel lugar donde la resistencia shunt, es decir, el contrario al efecto fotovoltaico, donde la célula sea peor. Y en ese caso, como los paneles tienen más y más potencia, es muy probable, por no decir seguro, que un panel hecho con una célula que tenga este problema, si se somete a una sombra, ese panel se rompa. Ese panel tendrá un defecto, además, muy rápido. Para evitar eso, todas nuestras células pasan por el test de IR y aquellas que no son homogéneas se descartan. Es decir, si tenemos un panel hecho así, siempre la temperatura del hotspot estará dentro de la zona segura y si no lo hacemos así, habrá algunos paneles que, por desgracia, se habrán hecho usando células que no pasarían este test y tendrían un problema de fiabilidad. Esto es algo que pensamos es básico para utilizar paneles de altas potencias, porque en estos paneles de altas potencias el problema de hotspot pues, es mucho más grande porque tenemos mucha más potencia en cada uno. Otro punto muy interesante es cómo cortar las células. Nosotros tenemos un proceso especial de cortado que minimiza los daños. ¿Y qué significa minimizar los daños? Significa que después de someter a un panel a los test de carga dinámica y carga estática, es decir, a viento y o nieve, un panel hecho con el corte clásico de las células muestra daños que pueden o pueden no llegar al 5% de pérdida de potencia, pero los paneles hechos con nuestra técnica LDS, que significa daño muy poco al cortar, con ese solo tenemos unos paneles que no tienen este problema. Y esto es una tecnología propia nuestra, es una tecnología muy, muy importante para asegurar la fiabilidad a largo plazo. Una cosa muy rápida, pero que quiero nombrar, es que con los paneles más grandes hace falta marcos que los soporten. Nosotros hemos hecho un redesign, un diseño nuevo de todos nuestros marcos para todos los paneles grandes. Todos los paneles que tengan más tamaño que los que vendemos ahora, el marco es completamente rediseñado, con nuevos materiales y nuevos diseños, para evitar que haya pues, problemas al tener paneles más grandes. El último tema que quiero nombrar de importante es que teniendo todos los paneles con tecnología PERC, es muy importante controlar la degradación inicial que se llama LTID. LTID es una degradación inicial que sucede en todos los paneles que tienen tecnología PERC y que ocurre más rápido si el lugar donde se instala es muy cálido, como España, y ocurre más despacio en un lugar como Alemania, pues que tiene menos temperatura. Esto es algo que hace 1, 2, 3 años era un gran desconocido en la industria, pero hoy en día es algo que tiene una norma para testearlo que está bastante bien comprendido. Canadian Solar, nosotros tenemos unos procesos muy avanzados para evitar esta degradación y tenemos unos valores de degradación demostrados con test de empresas externas muy por debajo de la media de la industria. Es decir, si una media de la industria para el peor caso del LTID son un 2,5%. El IEC marca el 5% como el límite, es decir, cualquier empresa que tenga menos del 5%
va a poder obtener un certificado IEC de que lo pasa este test. Nosotros no solo mejoramos esto al nivel medio, que es un 2,5%, sino que tenemos menos de la mitad, un 1,2%. Y esto es la degradación que uno puede esperar de estos paneles por este efecto a largo plazo, después de 5, 6, 10 años. Es algo que os recomiendo mucho como clientes que preguntéis a vuestros fabricantes y a vuestros suministradores que os obtengan las pruebas por test de third party, es decir, de empresas independientes, para comprobar que estáis utilizando paneles que no van a tener una degradación después de 1, 2, 3, 4, 5 años por encima de la garantía. Hablando de la garantía, voy a saltar un par de diapositivas que se nos va el tiempo. Hemos mejorado, por cuestión de la mejora tecnológica, hemos mejorado nuestras garantías y a partir de junio, para todas nuestras series de producto, tenemos una degradación inicial de 2% del primer año y degradación anual de 0,55% por cada año siguiente o 0,45% si hablamos del bifacial. Quiero nombrar la razón de por qué el bifacial tenemos una garantía mejor, porque a veces es un desconocido. Nuestro bifacial es cristal-cristal. Esto significa que tiene una composición diferente al panel normal. ¿Y en qué se ve o cuál es el resultado de esta composición diferente? Que las células están más protegidas de lo que es el ambiente exterior, la humedad, todo. No solo eso, sino están más protegidas de cosas que suceden que no son directamente programables, como por ejemplo que tengan un crack las células porque alguien golpeó el panel por la parte de atrás mientras lo estaba instalando. Esto que puede suceder muy fácil en una fase de construcción, con un cristal no tiene ningún efecto. Con un panel normal, con un laminado, sí que puede crear muy fácilmente un crack en la célula. Nosotros hemos hecho la batería de test y estos test no son solo el IEC, sino son 3 veces los test IEC y no solo se queda muy por debajo de los límites marcados por el IEC para un solo test, nosotros hacemos 3 seguidos, sino que hemos visto que los bifaciales cristal-cristal tienen en todos los test de durabilidad mejor respuesta que los cristal backsheet. Por esta razón tenemos unas garantías mejores, porque estamos convencidos y hemos visto esto a través de test, que estos paneles tienen una durabilidad mayor. Por eso también damos una garantía de 30 años en vez de 25 para todos los paneles cristal-cristal. Y bueno, esto es el resumen así un poco visual de los paneles que tenemos nosotros a partir de octubre y como podéis ver, que tengamos, cuando os dije al principio que estamos en una especie de periodo de nuevos productos, lanzamientos, podéis ver que los paneles habituales, que son portfolio normal, de los que vamos a tener en el primer trimestre del año que viene, solo 2 son ya disponibles, que son Haiku. Y el Q5, el Haiku 5 en tipo pequeño y grande, el Haiku 6 en pequeño y grande, todos estos son nuevos. Es decir, la fotovoltaica está a punto de recibir muchísimos paneles de nueva tecnología que van a mejorar bastante las ofertas que vosotros le vais a hacer a los clientes finales. Y aquí quiero explicar también cómo vamos a mantener una variedad de paneles en el mercado porque tenemos así longitudes desde 1,76, el más corto, 2,10 metros, 1,90 m, 2,25, aquí otra vez 2,25, pero entre medias 2,16,8, 2,17 y el más largo 2,43,8. Es decir, hay mucha variedad de diferentes tamaños de paneles, todos más o menos con las mismas eficiencias, en torno en media al 20,8-21% en Monoperc, para que vosotros, los clientes, dependiendo de cómo sea vuestra aplicación, podáis hacer 2, 3 simulaciones y veis cuál es el panel que mejor se ajusta. Porque dependiendo de cómo hagáis el stream, de cómo sean los tejados, de cómo sea la orografía de un sistema con trackers, puede ser que uno u otro os venga mejor. Para acabar, quiero deciros que nosotros vemos la tecnología bifacial como la tecnología principal de instalación para sistemas en tracker. Sobre tejado no, porque pasa muy poca luz a través de un panel solar, con lo cual ganamos muy poco. Pero para sistemas instalados sobre terreno y especialmente en trackers, vemos que la bifacialidad es la tecnología que va a ser la tecnología principal.
Y todas nuestras líneas de producto 5 y 6, ya veis aquí el Biohaiku 5 y el Biohaiku 6, y el Biohaiku 6 en sus dos opciones, el grande y el más grande, están disponibles también en bifacial. Añadimos siempre un poquito de longitud, no es mucho, y estos son los paneles que estarán disponibles de bifacial a partir, estos de Biohaiku 5 y Biohaiku 6, Biohaiku 5 a partir del último trimestre, Biohaiku 6 a partir del primer trimestre del año que viene, y el Biohaiku naturalmente ya está disponible. El Baiku, que es la versión de 2 metros de largo, bueno, 202, va a estar disponible hasta finales de este año y en cantidades reducidas todavía durante el año que viene. Es decir, aún se puede planear con ello, aún los vais a ver en el mercado, pero no son el panel habitual para hacer bifacialidad. Es decir, si vais a hacer proyectos bifaciales, lo que nosotros recomendamos muy claramente es hablar con fabricante de seguidores y decirle, tenemos opciones entre 240, 225, 213, incluso más pequeño, de 2 metros. ¿Cuál es la variante que hace un seguidor más económico en este sitio? Y calculáis y sacáis el producto que necesitéis. Todo esto no lo hacemos por amor al arte o a la tecnología. Bueno, yo sí que lo haría porque me encanta la tecnología, pero las empresas tenemos que hacer dinero. Vosotros y nosotros. ¿Qué significa cuando digo vosotros? Lo que significa es que con estos paneles nuevos vais a poder ofrecer a los developers soluciones que les bajan el LCOE. Y si me estáis escuchando y sois developers, vais a poder disfrutar de soluciones con LCOEs, es decir, se llama Levelized Cost of Electricity o Energy, el coste equivalente de la energía, más bajas. Y esto es al final la única cosa que todos estamos intentando, bajarle el coste de la energía a los clientes que la paguen. Y bueno, con esto hemos llegado al final antes de las preguntas y como recordatorio final, lo dejo así en pantalla. Estas son las cosas que nos mueven a nosotros como fabricante. Recordaros que los paneles se están haciendo más grandes y con más potencia, es decir, dentro de poco no vais a encontrar paneles Canadian Solar de menos de 400 vatios. Y volviendo a la anterior, vais a ver que los paneles de Haiku 6 son de 535 y 580 vatios, es decir, muy por encima de 500 vatios. Esto, os recuerdo, son potencias medias, no la potencia máxima que hacen en los anuncios de cuando se presenta un producto. 600 vatios en algún momento de 2021 o no, en el panel que tenga más. No, estos son potencias medias, las potencias con las que podéis planear y vais a tener el grueso de la producción en esas potencias cuando lo lancemos, es decir, el primer trimestre del año que viene para Haiku 6 y, evidentemente, aumentando mes a mes las potencias en torno a 5 a 10 vatios por año es lo normal. Pues eso es algo que está aquí. Vemos también que las células grandes vienen para implementarse y quedarse, es decir, el tamaño antiguo va a desaparecer de células. Y el concepto que va a ser la gran diferencia entre una marca y otra va a ser la fiabilidad. Os invito a que habléis con Suministros Orduña muy claramente acerca de qué son los condicionamientos que diferencian la fiabilidad de un panel con otro. Incluso nosotros también hacemos algún workshop relativo a esto y esto va a ser una gran diferencia a la hora de elegir un producto o el otro. Pues nada, con esto hemos llegado al final y podemos pasar a las preguntas. María, no sé si tenéis algunas preguntas, si alguien ha hecho en el chat. Bueno, Cristian, soy Javier, muchas gracias por toda la presentación, presentando toda la nueva gama de productos. Recuerdo a todos los asistentes que podéis ir haciendo todas las preguntas, todo lo que os haya ido surgiendo durante la presentación, cualquier duda que os haya quedado, nos la podéis poner y la comentamos junto con Cristian para resolverlo y dejarlo todo lo más claro posible. Te voy comentando una que nos han puesto. Nos indican que si los ficheros PAN de los módulos, de estos nuevos módulos que has presentado, están ya disponibles. Sí y no. La innovación es tan rápida que tenemos ficheros PAN de todo esto, pero desde I+D me han comentado hace un par de días, o nos han comentado, que han hecho un reajuste de 2 milímetros del tamaño del panel y tenemos que rehacer todos los ficheros PAN. Es decir, si no os importa
que las dimensiones, la longitud sea errónea por 2 milímetros, inmediatamente tenemos ficheros PAN para hacer todas las simulaciones y son correctos en cuanto a la tecnología. Además, nuestros ficheros PAN son auditados por TÜV, los audita, si no me equivoco, con lo cual se pueden usar sin ningún problema. Y si en suministros no los tenéis, yo creo que sí que los tenéis disponibles en nuestra... Tenemos un directorio compartido con vosotros, si no me equivoco, y ahí ya están Sí, los ficheros PAN y los podéis compartir con clientes sin ningún problema, siempre que de momento deis que son preliminares por el hecho de que vamos a cambiar estos 2 milímetros de longitud a los paneles. vale. Sí, te confirmo que tenemos acceso Muy bien, y perfecto. gracias por la aclaración. Vale, haciendo un poco referencia a las fechas, nos preguntan Ujú. también que si las fechas que comentabas son fechas de fabricación o de ya de Sí. disposición por parte del distribuidor. Estos son fechas de fabricación. Nosotros pensamos que las primeras cargas van a salir en octubre del Haiku 5 y del Q5. No lo sabemos porque ahora mismo, no sé si lo habéis oído, pero hay un problema de suministro de silicio en la industria terrorífico y estamos sufriendo todos para conseguir suficiente material para hacer paneles. Así que no sabemos si esto va a afectar el inicio de la fabricación o no, porque al final nosotros si tenemos pedidos, lo primero es el cliente, los primeros pedidos que se hacen con el material que llegue son los que ya están hechos y eso puede ser que tenga algún impacto sobre las nuevas líneas en el sentido de que primero se va a entregar lo que ya estaba prometido en las líneas actuales antes de empezar con producto nuevo. El Haiku 6 en principio estará disponible ya a nivel vuestro en marzo del año que viene, pero estamos en las mismas. No puedo prometer nada porque ahora mismo estamos un poco en un momento extraño donde el suministro de silicio está en un momento extraño. Creo que hubo una explosión en una fábrica y oficialmente han perdido el 10% de la producción mundial de silicio o algo así. Vamos, una burrada. Vale. Referente a lo que acabas de comentar, le surge una duda. Comentan que si por la ausencia de silicio que indicas, eso va a influenciar en los precios de los paneles. Pues yo, por suerte, me refugio en la técnica y dejo eso para que sea respondido por las listas de precios de los vendedores, porque francamente no lo sé. Vale, Eso eso no me temo obstante, que tendréis que hablarlo con Marco para ver los precios que tenemos con vosotros y vosotros ver cómo son, cómo podéis ver los precios con los clientes. Yo ahí no puedo comentar nada. vale, eso no obstante, de cualquier duda de precio, nos podéis consultar a nosotros y a través del comercial que tengáis asignado en Suministros Orduña os puede indicar el precio al que está el panel que os interese. Vale, pues por ahora no tenemos más preguntas. Vamos a dar un minutillo más a ver si Ujú. surge alguna cuestión, alguna duda más. Vale, yo Y voy si a no, poner la gama de producto aquí que se vea para que esté fácil para la gente de referencia, que lo tenga en pantalla. vale, muy bien. Vale, y nada, mientras que si entra alguna pregunta más o no, Cristian, agradecerte la presencia en el día de hoy para acompañarnos a Suministros Orduña para presentar la nueva gama de productos. Creo que ha sido una presentación de mucha eficacia que ha servido para conocer todo tipo de paneles y conocer las novedades que va a haber y cómo va el mercado poco a poco avanzando para la nueva gama de productos. Así que nada, si no entra ninguna pregunta más, pues lo dicho, muchas gracias a todos los asistentes, porque aunque estamos en agosto y ya hace mucha calor a estas horas de la tarde y no apetece mucho, pero bueno, siempre está interesante aprender algo más. Así que muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a ti, Cristian, por apoyarnos en el día de hoy. Gracias a vosotros por organizar y siempre es un placer visitaros. Ahora es más difícil, desgraciadamente, por lo que todos sabemos. Y bueno, pues yo desearos que estéis sanos, que al final es lo más importante, y que estemos todos bien. Un saludo. Nos unimos a esa propuesta, Cristian. Que comentar solo que si tenéis más preguntas podéis seguir escribiendo a info@suministrosorduna.com y las iremos respondiendo. Y nada, que en los próximos días os enviaremos la grabación y la presentación. Muchas gracias a todos y, Cristian, seguimos en contacto, ¿vale?
Perfecto. Chao. Hasta luego, chao.